Bueno, buenas noches. Les damos la bienvenida a nuestra conferencia de la semana Business Process Management, el factor clave de las empresas de clase mundial. Agradecemos su presencia y los que se encuentran conectados vía streaming desde Renata, Webes y Live Stream. Esta tarde nos acompaña Lady Maritza Martí. Ella es ingeniera industrial, especialista en gerencia de proyectos, PMP, Project Management Professional, estudiante de maestría en gestión de organizaciones. Ha liderado en el sector privado y público la automatización de procesos de negocio que han permitido a los clientes reducir tiempos y costos de operación, así como la implementación de políticas y nuevas estrategias empresariales. Actualmente es socia fundadora y directora de operaciones de la firma de consultoría Hitos Consulting Group. Gracias. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por venir. Como lo decía Tatiana, el día de hoy vamos a hablar de Business Process Management. Es un tema muy bonito que cuando uno lo trabaja, uno se da cuenta de los beneficios que trae para la organización. Antes de comenzar, quisiera saber a qué se dedican, más o menos para saber cómo guiar la conferencia, de qué sectores vienen, a qué se dedican, han trabajado en este tema de BPM. Buenas noches, yo trabajo en el sector asegurador y sí trabajo en el área de procesos, implementando automatizando los negocios. Buenas noches, mi nombre es Estela Goyeneche, trabajo en una empresa que implementa ERPs, por ende pues la parte de BPM creo que ahorita está en furor, entonces me dedico no a implantación sino a todo el tema como líder de academia del ERP, entonces por eso nos interesa ver un poco más el tema. Perfecto. Buenas noches, soy Carolina, trabajo en una empresa de software, Digital, y pues me dedico también a la parte de academia. Estamos en la parte de academia de cada una de las soluciones y estamos muy interesados en análisis. Hola, buenas noches, mi nombre es Pavel, trabajo para el sector financiero para Citibank en el área de procesos, pero automatizando flujos documentarios. Ok. Bueno, mi nombre es César Sánchez, soy ingeniero de sistemas, trabajo en una empresa de construcción y como todos se imaginan, una empresa de construcción es proyectizada. Sí. Orientada a proyectos. Sí. Vale, listo. Bueno, entonces vamos a estar hablando algunos términos interesantes y que nos va a permitir, digamos que, enriquecer esta charla en el día de hoy. Bueno, ya lo dijo Tatiana, mi experiencia profesional ha sido más que todo en ese tema de proyectos de BPM. Bueno, soy ingeniera industrial, tengo esta especialización en gerencia de proyectos, actualmente haciendo mi maestría y pues soy un consultor certificado en Aura Portal, que es una de las marcas que provee BPMS. ¿Cuál es la agenda del día de hoy? Vamos a hablar acerca de los procesos, unas características generales, unas definiciones para poder entrar en materia y poder entender exactamente qué es el Business Process Management. Vamos a hablar BPM, que es BPMS, que sería ya la suite que ayuda a automatizar los procesos de negocio, y hablamos algo muy general de la interacción que hay entre SOA y BPM. Entonces, Tatiana les ha dejado una hoja, les pido que la doblen por la mitad. Y la idea es pensar en un proceso de levantamiento de requerimientos de la empresa donde ustedes trabajan. Creo que saben cuál es ese proceso, que lo piensen, lo diagramen y piensen exactamente las actividades de inicio a fin y las personas que están relacionadas. ¿Sí? Entonces pensemos por 2 minutos cómo se está haciendo ese proceso de levantamiento de requerimientos o levantamiento de necesidades de mi cliente. ¿Sí? Como nosotros lo pensemos, como lo diagramemos, no importa. ¿Sí? Y con este ejercicio vamos a poder ir guiando toda la conferencia para poder entender un poco cómo es el BPM, ¿vale? Pueden usar un diagrama de flujo o otro tipo de diagramas como ustedes lo consideren. Lo importante acá es entender la representación gráfica de un proceso, que en este caso sería el de levantamiento de requerimientos.
Entonces a las personas que también nos están acompañando vía streaming por Renata, también los invito a que en una hoja piensen en un proceso, que en este caso sería de levantamiento de requerimientos, y ubiquen las actividades principales, de inicio a fin, ese alcance que tiene y las personas o áreas que están involucradas. Ya que con esto, en el transcurso de la conferencia, lo vamos a ir revisando en algunos puntos de la misma. ¿Listo? ¿Cómo vamos? ¿Ya vamos terminando? ¿Listo? Entonces vamos a dejar ahí ese ejercicio y más adelante lo vamos a volver a usar, ¿sí? Entonces estamos haciendo un proceso de un análisis pequeñito de un proceso de levantamiento de requerimientos. Quería compartirles esta caricatura, dice, podemos mejorar este proceso. Por lo general esto en una empresa es la persona de métodos, la persona de calidad o alguien que se le designa la labor, usted nos tiene que ayudar a mejorar los procesos. Pero las personas que están en la operación, por lo general no podemos ahora o estamos muy ocupados. Eso es lo que sucede, ¿sí? Tal vez no le damos la importancia a los procesos como debiera. Si nosotros mejoráramos los procesos, si miráramos desde un inicio cómo son las cosas que podamos mejorar, posiblemente tal vez no llegara a ser tan duro como se ve en esta caricatura. Antes de comenzar me gustaría que charláramos un poco, ¿qué opinan ustedes que es una empresa? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando nosotros decimos una empresa? ¿Qué es? ¿De qué está compuesta una empresa? Personas, pueden ser recursos, también pueden ser los procesos, ¿cierto? Alguien que está liderando, una máquina, mediciones, uno puede pensar muchas cosas. Revisando un poco, entonces, ¿la empresa qué es? La empresa tiene una razón de ser y esa razón de ser hace que tenga unas motivaciones para estar en el mercado, ¿sí? Entonces, es un conjunto de personas, procesos, recursos y materiales que lo que buscan es trabajar conjuntamente para lograr unos objetivos. Los objetivos que se ha propuesto a la empresa de su razón de ser y con el propósito de producir bienes y servicios. Y hay que tener en cuenta dos características. Primero, para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y segundo, para satisfacer a sus socios, que son los que obviamente quieren tener ganancias de esa empresa. ¿Qué tienen en común estas empresas o estas marcas que estamos viendo acá en la diapositiva? ¿Qué se les ocurre? Una entidad corporativa definida. Sí.
Satisfacción del cliente. Muchas son con corporaciones transnacionales, pues la mayoría son americanas, pero están en todo el mundo. Son de diferentes sectores, tenemos de comidas, están las redes sociales, logística, tenemos productos de aseo, el tema de gasolinas, de comidas rápidas, deportes. Y una característica, como lo mencionabas, es que son multinacionales, ¿sí? Entonces uno podría decir, ¿será que esas empresas son de clase mundial? Son de clase mundial, porque compiten no solamente en un mercado interno, sino que compiten a nivel internacional. Estas marcas uno viaja y las va a poder ver en los países donde están. Ellos han podido traspasar esas fronteras culturales para poder posicionar su marca, ¿sí? Y ellos han pasado por momentos, transformaciones organizacionales que son importantes, que uno cuando tiene una empresa o está trabajando en una empresa, mirar esos referentes que han hecho para lograr estar en este slide. Entonces, obviamente son unas empresas de clase mundial, ¿sí? Que están comportándose en un mercado altamente competitivo y globalizado, ¿sí? Entonces, revisando un poco la literatura, uno dice, bueno, ¿y entonces cuáles son esas características que deberían tener esas empresas de clase mundial? Entonces, primero, las empresas adoptan modelos administrativos, adoptan tecnología, adoptan mejoras de procesos. Entonces van a decir de pronto vamos a adquirir ERPs, vamos a adquirir CRMs, vamos a adquirir los mejores equipos de automatización, pero depende de cada industria, ¿sí? Porque lo que uno busca con una empresa es satisfacer las necesidades de nuestro cliente y cómo yo le agrego valor a mi cliente. Si yo compro o utilizo este tipo de tecnologías o herramientas, es para eso, para yo poderle o agilizar el tiempo, mejorar la calidad a mi cliente. ¿Qué hace también una empresa de clase mundial? Crean valor de manera sostenible a sus grupos de interés. Entonces, no solamente es el cliente, también miran sus empleados, eso cómo impacta de pronto la sociedad, el gobierno y otras partes interesadas, también sus accionistas. Tienen un entendimiento sistémico de la gestión y la organización. ¿Qué quiere decir esto? Miran la empresa como un todo, como un ente holístico. No son solamente los procesos, no son solamente las áreas o una persona. Se ve todo que está relacionado, interrelacionado como un sistema, ¿sí? Con el propósito de ¿qué? De cumplir una razón de ser que es de la empresa. Y responden con efectividad a las decisiones de valor estratégico. Eso es muy importante. Estas empresas han podido llegar a donde están porque han planeado dónde quieren estar y se han sentado a pensar dónde queremos ir. Y demuestran la calidad de sus productos y servicios, ¿sí? Muchas de ellas pues, van a estar certificadas pronto en temas de ISO o en otro tipo de certificaciones. ¿Qué es lo que hace? Acreditar y mostrar a los demás que nosotros sí podemos hacer un producto de calidad o un servicio de calidad. Digamos que esas son unas características que hacen que de pronto las empresas sean de clase mundial. Ahora bien, hay algo muy importante y es que estas empresas adoptan buenas prácticas. ¿Y esas buenas prácticas de dónde salen? Obviamente las grandes, que son las que han tenido que pasar por momentos duros, competir con otros mercados, han aprendido y ellos también han desarrollado buenas prácticas para los que vamos por detrás, aprendamos. Entonces, esas buenas prácticas que permiten competir en términos de eficiencia y calidad para lograr utilidades en un entorno de competencia mundial, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que todas las empresas podemos llegar a ser empresas de clase mundial, siempre y cuando tengamos presente esas referencias o esos referentes del mercado, ¿sí? Entonces hay algo muy importante a tener en cuenta para poder llegar a ser empresas de clase mundial o ser catalogados como empresas de clase mundial. Primero, tener un plan estratégico, ¿sí? El plan estratégico, ¿qué nos va a ayudar a hacer? A dirigir el norte de la compañía. Tengo que saber internamente cómo estoy, cómo está mi organización o cómo está siendo impactada por el entorno. ¿Qué es el entorno? Mi competencia, los proveedores, mis consumidores, la legislación, la parte legal, ¿cómo me está afectando a mí? Mi mercado de pronto ya a nivel mundial, o sea, estamos en un mundo globalizado, si hablamos de tecnologías, pues no, mi competencia no solamente va a estar acá en el país, sino a nivel internacional, ¿sí? Entonces, el hacer esa revisión a nivel de entorno externo, del entorno interno, yo con quiénes cuento, qué tecnología tengo, cuáles son mis procesos, y si yo logro determinar cuáles son mis mejores capacidades y si puedo llegar a apuntar a ese objetivo que como empresa nos hemos definido,
estamos haciendo una buena tarea de plan estratégico, estamos dirigiendo el futuro, ¿sí? Porque pues de nada sirve dirigir una empresa con impulsos. ¿Qué otro paso debería tener una empresa para ser catalogada de clase mundial? Crecimiento de mercados. No solamente a nivel nacional, a nivel internacional, tener en cuenta las características de mi cliente, de mi consumidor final, ¿sí? Cómo llegarle a mi cliente. Y eso es un trabajo importante de planeación, de investigación de mercado para poder llegar a ser una empresa de clase mundial. Y otro punto muy importante, estas empresas se caracterizan porque están desarrollando o ya tienen un programa definido de responsabilidad social, económica y ambiental, que es lo que se conoce como sostenibilidad, ¿sí? Están comprometidos de una manera u otra con el medio ambiente. Igual una empresa siempre está afectando el medio ambiente o alguna de estas esferas que estamos viendo acá. ¿Bien? Y algo muy importante, y es por lo que estamos hablando acá, adopciones de estándares y metodologías, ¿sí? Un estándar y muy conocido es el tema de, por ejemplo, de ISO, que ISO es el que estandariza y normaliza muchas de las actividades de la industria, o cualquier industria, que también se puede certificar, ¿sí? Entonces, ellos son un modelo a seguir en tema de estándares, ¿sí? La ISO 9001, ISO 27001 y otras. Hay, por ejemplo, el tema del PMI. ¿El PMI qué hace? Da unas buenas prácticas en el tema de gerencia de proyectos. ¿Y qué hace el PMI? Se reúne cada 3 años y revisa cuáles son esas prácticas y cómo se pueden mejorar. Es un referente. En el tema de tecnologías, por ejemplo, tenemos el tema de ITIL y COVID, ¿sí? En el tema de servicios, en el tema de gobierno, ¿sí? Y son estándares que se usan. Y el ejemplo de hoy, que es lo que nos trae en esta conferencia, el tema de BPM, ¿sí? Que es el tema de gestión de procesos de negocio, ¿sí? Que no hay que confundir con otro BPM que se usa en la industria, que es el de buenas prácticas de manufactura, que ese es otro tema. Estamos hablando de Business Process Management, ¿bien? Entonces esos son los 4 puntos importantes a tener en cuenta para ser catalogado como clase mundial, ¿sí? Que es lo que yo debería tener para lograr ser catalogado en esta posición. Bien, entonces ahora yo les pregunto, ¿qué tendría que ver la estrategia de una empresa con el tema de los procesos? Teniendo en cuenta que las estrategias son como todas las acciones que se dirigen por medio de la empresa para conseguir un objetivo. ¿Qué papel tienen los procesos ahí? La estrategia la definen los gerentes. Se reúnen por lo general una vez al año, cada 6 meses, definen, por ejemplo, hacia qué mercado se quieren dirigir, quién es el cliente, quién es el consumidor, quieren mejorar su facturación, sus utilidades, su rentabilidad. ¿Eso qué tiene que ver con los procesos? ¿Por qué nosotros deberíamos tenerlo presente en los procesos? Porque si los procesos son eficientes, igual que son los objetivos que me he trazado alcanzar una estrategia. Exactamente. Yo tengo que tener unos procesos que respondan a la estrategia. Si yo tengo una empresa que se dedica a hacer automóviles y tengo un proceso que es, no sé, de desarrollo de software, pues la estrategia nunca se va a cumplir porque tengo un proceso totalmente diferente en una industria totalmente diferente. Entonces todo tiene que ir alineado. Exactamente eso, alineación estratégica. Entonces yo qué tengo que tener en cuenta en ese momento para poder alinear la estrategia y los procesos. Primero, los objetivos estratégicos. Necesitamos saber qué ha definido esa alta dirección, hacia dónde quiere ir en un tiempo de 3, 4, 5 años, o de pronto si la industria se mueve mucho, en un año, que es en el tema de tecnología, ¿sí? ¿Qué otro tema a tener en cuenta? El tema de la propuesta de valor al cliente. Es aquello que la empresa se compromete a darle al cliente porque lo puede realizar y que lo diferencia de la competencia y lo podemos realizar. Y un tema muy importante, no sé si lo han escuchado, que es el tema de los factores críticos de éxito. ¿Sí lo han escuchado? ¿O es un término nuevo? ¿Qué son los temas? ¿Qué es el tema del factor crítico de éxito? Haga de cuenta, usted es el cliente y usted decide un producto de la competencia o decide de otra empresa. Esas características principales que usted define, por las cuales está dispuesto a pagar, son los factores críticos de éxito. Si alguien me compra a mí es porque esos factores críticos de éxito me están favoreciendo a mí, ¿sí? Y tengo una mejor posición dentro del mercado. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta cuando yo quiero hacer la alineación estratégica, los objetivos, la propuesta de valor y los factores críticos de éxito.
Si yo tengo eso claro, puedo tener una revisión a nivel interno de cómo me estoy comportando yo. Entonces yo puedo decir, bueno, necesitamos definir unos procesos y puede que mis procesos sean críticos porque tengan una interacción con el cliente, ¿sí? Puedo observar oportunidades de mejoramiento al interior de la empresa, en los procesos, en las áreas, y puedo revisar mis capacidades empresariales. Si soy capaz o tengo todos los recursos para desarrollar lo que tengo que hacer. ¿Para lograr qué? La estrategia. Los factores críticos son propios del PM iniciado, están dentro de la parte que habla referencia a proyectos. A nivel de estrategia también se habla. Sí, son esas características que determinan, por ejemplo en el PMI, son las características que determinan el éxito de un proyecto. O sea, para que mi proyecto sea bueno, ¿qué necesito? No sé, por ejemplo, el apoyo de la alta dirección, que esté la disposición de recursos monetarios para la ejecución del proyecto de pronto en un evento inesperado, ¿sí? Pero eso me va a garantizar el éxito de mi proyecto, es un factor crítico. Si no lo tengo, pues mi proyecto no va a ser exitoso. Asignación del recurso 100%. Asignación de recursos 100%, ¿sí? La compra de una maquinaria en cierto momento del proyecto. Pero cuando yo hablo a nivel de estrategia, de factores críticos de éxito, lo miro de manera diferente, ¿sí? Es como cuando uno revisa, estamos en el sector de tecnologías, alguien que va a comprar un BPMS, entonces dice, ¿por qué un cliente compraría un BPMS? De pronto las funcionalidades, por el valor, por la experiencia en el mercado, por de pronto los testimonios de éxito, porque tienen un estándar. Exactamente. Entonces uno dice, bueno, si yo soy cliente y hay 4 proveedores, entonces con el que yo me voy es porque tiene los mejores factores críticos de éxito por encima de los demás, ¿sí? Eso podría ser como, por ejemplo, cuando uno dice, si esta herramienta se conecta con Oracle, pero no con MySQL, entonces ese es un factor crítico porque yo tengo MySQL, y si no se conecta, pues lo descarto. Es así, ¿cierto? Me determina el éxito en un sector. Entonces, por eso es que es tan importante en la estrategia, porque yo me puedo diferenciar de mi competidor y de mi sector, porque mis factores críticos de éxito, o sea, los factores por los cuales mi cliente me va a comprar, yo sé que me los va a comprar. Entonces, si yo tengo claro de eso, pues mis procesos van a ser mucho más efectivos. Bien. Ahora una definición que es importante en este tema es los procesos. ¿Qué son los procesos? Sacado de la ISO 9001, que es la definición y conceptos de la norma, dice que es el conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. En otras palabras, a uno le enseñan, usted tiene la cajita, tiene entradas, algo pasa en esa cajita y sale algo. Y ese resultado va a ser el insumo para otra área, para otro proceso, y se va a convertir todo en un sistema. Eso es un proceso. Yo transformo algo y ¿qué hago adentro? Le doy valor. ¿Y le doy valor por qué? Porque los procesos están centrados en el cliente. Y hay unos tipos de procesos, ¿sí? Están los estratégicos, misionarios y de apoyo. ¿Cuáles son los estratégicos? Los estratégicos es, como su nombre lo dice, los que direccionan la compañía. ¿Hacia dónde va? Se dedican al proceso de planeación, de revisión, bueno, en general, la dirección de la compañía. Los misionales son los que son la razón de ser de la empresa, ¿sí? Entonces, si la empresa de tecnología, entonces es, por ejemplo, el desarrollo de aplicaciones, el tema de pronto de QC, el tema de mantenimiento, soporte, las implantaciones, la gerencia de los proyectos, ¿sí? Porque son lo que le da la vida a mi empresa, ¿sí? Es la misión de la empresa la que se está materializando con estos procesos. Y los de apoyo son los que apoyan a que los estratégicos y los misionales se desarrollen. Los administrativos. Los administrativos. Entonces acá les traigo unos ejemplos. Entonces, por ejemplo, los estratégicos, por lo general, siempre está el direccionamiento estratégico, que es el que lidera el gerente de la empresa con su junta directiva, ¿sí? Que se reúnen, hacen la planeación, hacen el diagnóstico, generan las estrategias, los objetivos. Dependiendo de la empresa, hay muchos que también colocan la mejora continua como un direccionador en la parte estratégica. De pronto porque salen elementos importantes a tener en cuenta en el direccionamiento estratégico.
También se ha visto que en esos procesos estratégicos puede estar la vigilancia tecnológica, puede estar el tema mercadeo, o puede estar incluso el tema innovación, porque ellos pueden dirigir o dirigir el camino de la compañía en cierto momento de la vida de la empresa. Una pregunta, ¿la diapositiva no la hacen llegar o...? Sí, esa queda en la web de Asís. Ah, sí. Los procesos misionales, por ejemplo, digamos que fuera una empresa comercial, pues obviamente va a ser mercadeo, ventas y postventa. ¿Sí? En otras empresas será el tema de pronto prestación del servicio, bueno, hay muchos, soporte, servicio, depende de cuál sea la industria. En el tema de construcción, calibración, excavación, la construcción de edificaciones, los diseños, ¿sí? Y los de apoyo, pues por lo general puede ser administración, talento humano, la parte legal, si tenemos la persona que se encarga del sistema de gestión de calidad, de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Entonces, estos apoyan, de todas maneras, apoyan a que esto se materialice. Bien. Y hay unos temas importantes a tratar que son los componentes de los procesos, ¿sí? Uno, la razón de ser. Así como la empresa tiene una razón de ser, el objetivo también tiene que corresponder a algún objetivo o tiene una función muy específica para que la estrategia se cumpla. El proceso lo debe tener. Hay algunos procesos que deben tener información de entrada e información de salida. Por ejemplo, supongamos un proceso contable que requiere de pronto un contador, no sé, una orden de cotización, la solicitud de compra, la contabilización de los inventarios, y él hace su contabilización y sale otro proceso, información para otro proceso. Para este tipo de procesos se utiliza información de entrada y de salida. Hay otras que de pronto requieren información física o algo físico, ¿sí? Los procesos también se soportan en tecnología, entonces uno analiza el proceso que puede necesitar. Un ERP, un BPM, un CRM, la plataforma de correos, de pronto las redes sociales, un sinnúmero de tecnología. También pueden haber medios de comunicación. Entonces uno puede mirar ahí el tema de correo, los procesos se comunican mediante comunicaciones internas, que son algo más formales, boletines, eso depende del caso de cada proceso. Y también tienen un flujo de proceso, que son las actividades que ejecuta el proceso. Un proceso tiene muchas actividades, que era lo que estábamos haciendo ahorita en el ejercicio. Y unidades organizacionales. Ese tema lo vamos a tocar ahorita más adelante, porque cuando uno habla de proceso, no necesariamente una unidad organizacional lo está ejecutando, sino puede ser varias personas de varias unidades que pertenecen a un proceso, ¿sí? Como hay otras que están así totalmente vinculadas, que es el equipo de trabajo, que tienen unos roles directos dentro de la ejecución del proceso. Adicionalmente, los procesos tienen un líder, que es el que se encarga de hacer el seguimiento, de definir el proceso, de congregar a las personas para que se pueda desarrollar el proceso. Y otra cosa muy importante, yo las unidades organizacionales no las puedo medir, pero sí puedo medir los procesos por medio de los KPIs, que es Key Performance Indicators, ¿sí? Entonces yo puedo, como el proceso tiene un objetivo, y si tiene un objetivo y es cuantificable, pues yo lo puedo medir. Y una premisa importante de los procesos es que surge en el ciclo del PHBA. Planeo, yo los ejecuto, verifico y luego actúo, tomo acciones. ¿Y lo hago por medio de qué? Pues de datos. Y otro tema muy importante, y son las reglas de negocio. ¿Cuáles son las reglas de negocio? Son todas esas políticas, directrices que tiene tanto la empresa como de pronto la parte externa que puede ser el gobierno. Entonces una regla de negocio, por ejemplo, en mi proceso, no sé, de pago de proveedores, puede ser que la empresa diga, nosotros pagamos todos los 25, o les pagamos a nuestros empleados los 5 de cada mes. Eso es una regla de negocio, ¿sí? El proceso de pago de nómina no se ejecuta hasta que no llegue el día 5 de cada mes, ¿sí? Entonces eso es muy importante a tener en cuenta dentro de los procesos. Ahora bien, estamos hablando del tema de enfoque por procesos, que lo estábamos hablando de las unidades organizacionales y todo eso. Uno por lo general cuando habla con las personas y les dice, bueno, cuénteme acerca de su empresa, ¿cómo está compuesta? Y lo primero que le dicen a uno, no, estamos compuestos por un gerente, tenemos el área de producción, el área de ventas, mercadeo, administración, logística, y todos interactúan, uno que otro no, yo solamente produzco. ¿Y qué hace el de ahí? No, pues vende, y que no sé, ¿sí? Pero entonces es porque lo estamos viendo
como una estructura funcional, ¿sí? Pero la realidad, aunque las empresas no lo saben muchas veces, pues todas trabajan por procesos. Lo que pasa es que las empresas, hay unas que se han tomado el trabajo de sentarse a analizar y los han diagramado. Entonces, cuando uno diagrama se puede dar cuenta de muchas cosas que tienen los procesos. Y los procesos se ven así entre una organización, transversales. Si yo, por ejemplo, necesito, el de ventas va a vender algo, por ejemplo en tecnología, va a necesitar de alguien del servicio para hacer la preventa, hacer el demo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si lo venden, el que tiene que facturar, ¿quién va a ser? El de administración. Después va a hacer un proceso de postventa, el soporte técnico, todo es un hilito. Y si alguien se equivoca o hay algún error, pues me va a afectar, ¿sí? Si yo lo empiezo a mirar por áreas, pues, no, yo estoy pagando, no, yo hago publicidad, pero no lo va a poder medir y no va a poder los impactos. Pero si yo realmente cómo interactúo con otro, uno puede ver muchas oportunidades de mejora. ¿Bien? Ahora, hablemos un poco de las características que tienen los procesos. Los procesos están enfocados a los clientes, ¿sí? Entonces, aquí no habla uno exactamente del cliente externo, que es mi cliente, el que me está comprando, el que me está pagando, sino también el cliente interno, ¿sí? Si yo interactúo con varios procesos, el estratégico, el visionario de apoyo, esas interacciones hay posiblemente clientes internos y ¿quiénes son? Los empleados, ¿sí? Porque ellos también tienen necesidades con lo que nosotros les estamos dando y también dan unos resultados que otros están necesitando, ¿sí? Entonces es un enfoque al cliente y está basado en resultados. El objetivo que podemos medir se puede medir. Y un líder de proceso podemos aplicar claramente el ciclo del PHBA, tenemos unos indicadores de gestión y pues obviamente el tema de mejoramiento continuo. ¿Uno qué le puede medir a un proceso? Varias cosas, ¿sí? Uno le puede medir la eficacia. Entonces uno que mira en la eficacia, que lo que definí, lo hice, ¿sí? También puedo mirar la eficiencia. Entonces, ¿la eficiencia qué es? Que eso que yo planeé, que ejecuté, haya sido de pronto con el mínimo de recursos o con los recursos que eran necesarios. Ni gasté más, ni menos. Lo que y fue eficiente. ¿Qué le puedo medir también a un proceso? La satisfacción al cliente. Hablábamos del cliente interno y el cliente externo, ¿sí? Y también podemos medir el tema del tiempo de ciclo. Si yo, por ejemplo, y ahorita lo vamos a trabajar, en el ejercicio que hicieron, uno tiene ciertas actividades, uno pudiera decir, yo quiero mirar cuánto se demora desde que inicia hasta que termina, y puedo tomar esos tiempos. ¿Y qué puedo hacer con los tiempos? También puedo revisar y tomar acciones, ¿sí? ¿Por qué se está demorando? ¿Por qué va tan rápido? También puedo mirar otro tema que es la capacidad del proceso, ¿sí? Entonces, como hablábamos, el proceso tiene no solamente personas, tiene también recursos, ¿sí? Tiene tecnología, entonces yo puedo mirar, ¿está sobredimensionado mi proceso? ¿Le faltan recursos a mi proceso? Entonces uno puede tomar acción. Puedo mirar el tema de costo y la tasa de errores. Esta tasa de errores no es para latigar a las personas. Obviamente estamos bajo una cultura de mejoramiento continuo, ¿sí? Y puede que los errores se den por el mismo entorno. Cuando las empresas están trabajando, como lo decíamos, en un entorno tan competitivo como el que estamos, en la globalización, pues muchas cosas cambian muy rápidamente. Entonces toca actuar. Entonces, ¿qué toca hacer? Adecuar los procesos. Tal vez no sean errores, es porque nos toca mejorar el proceso, tomar una acción preventiva o correctiva. ¿Bien? Entonces, ahora sí llegamos al punto que es BPM. ¿Qué es BPM para ustedes? Un estándar para modelar procesos. Bueno, ahí. Permite trabajar escenarios. ¿Cómo? Permite trabajar diferentes escenarios para... Tiene una funcionalidad, pero el BPMS. Y lo del estándar es la anotación sobre el cual está el BPMS. Pero ahí vamos encaminados. Bien. Entonces, hay una definición que es extraída de ABPMP. Es una asociación que se encarga también de trabajar este tema de BPM y lo cataloga como BPM es una disciplina que permite diseñar, documentar, ejecutar, medir y controlar procesos automatizados y no automatizados para conseguir resultados alineados con la estrategia de la organización, ¿sí? Entonces,
a veces uno se confunde, uno dice, no, estamos implementando un BPM cuando están hablando del programa o la suite, ¿sí? Y es diferente, es diferente. A mí me gusta decir que el BPM es una metodología y más que eso es una filosofía, ¿sí? Si la empresa la propia, pues obviamente va a haber un cambio dentro de la empresa porque se va a trabajar en un enfoque basado en procesos, revisando todos los componentes que acabamos de observar, ¿sí? Entonces, BPM no necesariamente necesito tener la suite ni el software que me automatiza los procesos. Yo estoy adoptando una metodología para ejecutar mis procesos. ¿Qué diferencia puedo encontrar con BPM y Workflow? El workflow, sí, es que el workflow es como el inicio del BPM. O sea, es como la etapa inicial. Esa fue la etapa inicial como comenzó el BPM, ¿sí? Porque el workflow comenzó para automatizar procesos administrativos, para minimizar el uso del papel, ¿sí? Pero entonces se empezaron a dar cuenta que los procesos tienen muchos más dinámica y las empresas son mucho más dinámicas, necesitaban gestión. Entonces ahí es donde nace la gestión de procesos de negocio y aparece luego la suite que lo aporta. Entonces, ¿qué es un proceso de negocio? Soporte. Creo que es control L. Bueno, proceso de negocio entonces es un conjunto de actividades para conseguir un objetivo organizacional. O sea, quiere decir que un proceso de negocio son todos los procesos que están en la organización, porque todos tienen un objetivo, ¿cierto? Obviamente, como hablábamos anteriormente, tiene unas entradas y tiene unas salidas. Entonces los procesos de negocio pueden ser los estratégicos, los misionales o los de apoyo, ¿sí? Pero ahora también hablemos un poco de la gestión, porque me dice, bueno, la gestión de procesos de negocio. Entonces la gestión que hace, me ayuda a la coordinación. ¿A coordinar qué? Las personas, los recursos, los mismos procesos, ¿sí? Las políticas de la empresa. Me ayuda a alertar para reaccionar. Cuando yo gestiono y tengo todo el ciclo del PHBA, y si yo estoy monitoreando, pues puedo reaccionar a tiempo. Tengo también la posibilidad de tomar mejores decisiones, porque voy a tener datos del proceso. Puedo optimizar mis recursos y mejorar continuamente, ¿sí? Entonces, esta gestión me ayuda a mejorar continuamente los procesos de negocio. Entonces acá nos adelantamos un poco a la explicación del workflow. Es un poco el tema de cómo ha evolucionado el tema de la mejora continua, ¿sí? Nosotros acá pensamos que el tema de BPM o BPMS es nuevo en el país y eso es ya viejo, podría decirse. Nosotros vemos que en los años 70 había algo que en temas de calidad se llama la filosofía de calidad total. Y luego salió el tema de la cadena de valor y el enfoque por procesos. Entonces fíjate que estábamos hablando de los años 80 y aún seguimos hablando de eso. El ISO 9001 también salió en los 80. Se empezó a hablar de reingeniería, para empresas de manufactura se empezó a hablar de otro tipo de metodología, Lean Six Sigma, Lean Manufacturing, el Balance Scorecard, que muchas empresas hoy en día lo siguen manejando. Pero vea que eso tiene desde los años 90, 80, 70 y en el 2000 fue que se empezó a hablar de BPM, ¿sí? O sea, estamos hablando casi de más de 15 años, ¿sí? Eso no es nuevo. Luego de BPO y luego de gestión de procesos inteligentes, ¿sí? Entonces acá uno se puede dar cuenta que acá en estos inicios fue el tema del workflow, ¿sí? Y entonces claro, empezó el tema de, pues ya se estaba hablando de enfoque de procesos y que la empresa, del tema sistémico, pues tocaba darle más vida por medio del BPM. Entonces les quiero preguntar, ¿cómo diagramaron su proceso? ¿Qué hicieron ustedes? ¿Escribieron? ¿Hicieron algún Nacho? ¿Qué tipo de diagrama usaron? ¿Diagrama de flujo? ¿Acá qué usaron? Como un flujo. Como un flujo, allá también un flujo. Esa es la manera cuando uno le dice un proceso, pues uno diagrama un proceso, ¿sí? Pero en la metodología BPM existe una notación, que
que era lo que él nos comentaba. Y eso se llama BPMN 2.0, ¿sí? Esa es la notación, que es Business Process Model Annotation. Entonces es una notación que está gobernada por la OMG, que es el que también gobierna el tema del UML, ¿sí? Entonces, ¿qué le dice esta notación a uno? Para diferentes casos que tenga usted que diagramar, usted puede usar ciertos objetos. Entonces, por ejemplo, hay actividades, hay también eventos. Nosotros solamente colocamos el evento de inicio y fin, ¿sí? Pero acá hay un sinnúmero de eventos, eventos de tiempo, eventos de mensaje u otros. También tengo compuertas, uno por lo general coloca sí, no, o ya, ¿sí? Y muchas veces uno, por ejemplo, cuando uno diagrama, puede obviar ciertas decisiones con las reglas de negocio, que es una funcionalidad que tienen los BPMS. Entonces, esta es una notación que es muy extensa, pero cuando uno la usa es muy útil porque sirve de comunicación con los usuarios de negocio y el personal de tecnologías, ¿sí? Entonces vamos a ver acá un ejemplo. Ahora, primero la definición. Entonces, ¿qué es BPMN? Es una notación gráfica que plasma la lógica de las actividades, los mensajes entre los diferentes participantes y toda la información necesaria para que un proceso sea realizado, simulado y ejecutado. Entonces, ¿qué puede ser? Cuando una empresa decide adoptar la metodología BPM, no necesariamente está automatizada. Simplemente adoptó la metodología, la notación y diagramó sus procesos. O sea, eso mismo que hicimos ahí, lo traducen en ese tipo de notación. Pero si una empresa adopta un BPMS, pues obviamente se va a ejecutar ese proceso, se va a automatizar, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces uno pregunta, bueno, pero ¿para qué uno va a modelar un proceso si ya con ese diagrama de flujo ya uno tiene? Entonces si uno está, por ejemplo, en una empresa que está certificada y uno le dice, quiero ver sus procedimientos, le muestran ese diagrama, ¿sí? Entonces, ese es un diagrama que es mucho más sencillo de entender, ¿sí? Y es mucho más bonito, porque a veces unos diagramamos de arriba a abajo, a veces le colocamos los roles, a otras veces le colocamos el área, y acá la notación nos dice exactamente cómo se debe diagramar. Entonces, ¿por qué se deben modelar los procesos? Primero, para documentar. Si yo diagramo, estoy documentando. Documentar no necesariamente es escribir exactamente qué hace el proceso. Si yo escribo las actividades, estoy documentando. Otra parte, puedo identificar mejoras, ¿sí? Esas empresas que se han dedicado a plasmar sus procesos en un papel, cuando yo miro la realidad de cómo lo estoy ejecutando contra lo que yo definí, estoy mirando qué puedo mejorar, ¿sí? Y estoy analizando, bueno, ¿por qué estoy cambiando? ¿Sí? Nos ayuda a identificar esas mejoras. Si no lo tenemos claro, pues todo lo que hagamos va a estar bien y vamos a estar patinando y cualquier solución es viable. Me sirve para implementar una solución de BPMS, ya estaría muy preparado. Me ayuda a evaluar normas y requisitos. El BPM está basado en un enfoque por procesos y el estandarizo está enfocado en ese tema también, en un enfoque por procesos, está muy alineado. Me ayuda también a capacitar al nuevo personal, es muy fácil de entender y me ayuda a identificar servicios para un proyecto de SOA. Entonces, les comparto algunos objetos de la anotación, porque como vieron son muchos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno define unos objetos que, por ejemplo, pueden ser los eventos. Entonces, el evento de inicio y el evento de fin es el que siempre usamos. Sí. Pero acá, por ejemplo, aparecen unos eventos intermedios, ¿sí? Que me detienen el proceso hasta que una condición se cumple, una condición de tiempo. Tengo unas actividades y tengo unas compuertas, ¿sí? Entonces, estos son ejemplos de algunos de la anotación. Por ejemplo, cuando yo voy a automatizar un proceso de negocio, estos son unas actividades que, por ejemplo, es de usuario. Es una actividad que le va a llegar a una persona para que la ejecute en el sistema. O algunas actividades que es para ejecutar un servicio, ¿sí? Entonces voy a ir a consumir un servicio pronto a un ERP, ¿sí? O a través de SOA. O voy a ejecutar un script, un procedimiento almacenado que requiere el proceso. Esto es para cuando ya lo estoy automatizando. Si yo solamente estoy haciendo el diagrama para plasmar cómo se comporta la organización de manera manual, puedo usar de pronto esto. Entonces, envío información, recibo información, una tarea manual, ¿sí? Estoy redactando una carta, contestar teléfono, por decir alguna cosa, ¿sí? Y las reglas de negocio, ¿sí? Estos son algunos ejemplos de la anotación. Hay otra cosa muy importante que se debe tener en cuenta y es la manera en cómo se diagrama, ¿sí? Que está el tema de los pools, que es este, y los lines. Los pools es donde yo ubico los procesos. Entonces, por ejemplo, voy a decir el proceso de levantamiento de requerimientos y lo ubico acá. Y acá dentro va el proceso.
Y acá ya empiezo a colocar los responsables o los ejecutores de ese proceso. Uno por lo general coloca son los roles, ¿sí? Y empieza uno a diagramar de izquierda a derecha, ¿sí? No como nosotros lo diagramamos de pronto en el ejemplo que ustedes tienen, de la parte superior a la parte inferior, y a veces uno coloca al lado izquierdo los roles. Acá sí le dicen a uno exactamente cómo debe diagramar, ¿sí? Como en este ejemplo, ¿sí? Entonces, acá ya tengo el pool y los slates, entonces estoy en el proceso de pago de facturación, tengo dos roles, el aprobador, el asistente de cuentas por pagar, y acá algo también muy interesante que no estaba atrás, y es que yo puedo definir como las fases que tiene mi proceso, ¿sí? Entonces acá, este es un proceso normal porque no tiene tareas de sistema, entonces acá inicia, tiene una compuerta, la tarea, un evento de tiempo que tiene que esperar una fecha de pago para realizar el pago y finaliza, ¿sí? Pero entonces estoy diagramando de izquierda a derecha. Sí, no hacia arriba, sí, porque uno tiene como Uno, mentalmente. sí, uno siempre es con un diagrama de flujo, Sí. y esta notación es mucho más sencilla y es mucho más bonita. Claro, de hecho Workflow se habla siempre es en las áreas es de esta manera, como Exactamente. cuando uno lo diseña. Bien. Ya, ok. Entonces ahora entremos y hablemos qué es BPMS. Ya hablamos de que era proceso, ¿sí? Que era proceso de negocio, hablamos de la notación que es BPMN y hablamos de la metodología que es BPM. Ahora la suite, el sistema que soporta toda esa metodología es un BPMS, ¿sí? Ese ya es el sistema. Ese ya es el sistema. Entonces es por eso que aparece la S, ¿sí? Entonces, cuando uno está implementando o automatizando un proceso, uno dice, estoy en un proyecto de BPMS, ¿sí? Y ya cuando está solamente levantando la información, estamos adoptando la metodología BPM. Y diagramamos bajo el estándar BPMN 2.0, ¿sí? Entonces, nuevamente la definición. Es importante tener claras las definiciones. Entonces, el BPMS es la suite de tecnologías BPM, lo que incluye todos los módulos funcionales, las capacidades técnicas y la infraestructura de apoyo integradas en un único entorno que realiza todas las funciones de la tecnología BPM. En otras palabras, lo que me soporta mi metodología BPM, la gestión de procesos de negocio. Bien, entonces es importante que tengamos siempre en cuenta cuáles son los componentes del BPM. Primero, las personas, ¿sí? Si hablamos de procesos de negocio, las personas son las que están ejecutando los procesos de negocio. Las personas, y cada persona tiene muchos roles que pueden estar, muchas personas pueden participar de varios procesos, por eso se hablan es por roles y no por cargos, ¿sí? Cuando hablamos de cargos es porque estamos hablando por estructura funcional. La tecnología, vamos a usar un BPM, estamos usando ya un CRM, estamos usando el ERP, ¿sí? Y los procesos, ¿cuáles son esos procesos en los cuales están interactuando las personas y la tecnología? ¿Sí? Esos son los componentes principales del BPM, esos tres. Y bueno, ¿qué les dice a ustedes esta slide? ¿Qué serán esas marcas? ¿Sí las conocen, las han visto? Empresas tecnológicas que tal vez trabajan con Que BPMs. venden ya. Exactamente. Plataformas de Son las empresas que distribuyen las marcas de BPMS. Esas son las que existen actualmente, o que uno más conoce, digamos, cuando se mueve en este medio, ¿sí? Y hay algo muy importante, no sé si ustedes han escuchado, y es el tema de unas calificaciones que hacen unas organizaciones para mirar, es como un estudio de mercado para comparar los productos entre sí, que en este caso es Gartner, ¿sí? O también a veces usan OMU. ¿Cómo? No, este es Gartner. Gartner. Entonces, si vemos estas marcas que están acá, este estudio los está realizando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando uno quiere implementar un sistema BPMS y es el cliente, entonces uno por lo general uno dice, vamos a mirar el estudio de mercado para que me digan cómo está comportándose y qué tan bueno es ese producto, ¿sí? De una u otra manera, los productos que aparecen en Gartner es porque son buenos, ¿sí? Sino que yo tengo que mirar cuáles son mis necesidades. Entonces, ellos lo califican en unos cuadrantes que son jugadores de nicho, los visionarios, los líderes y los retadores. Entonces, por ejemplo, estos son como los básicos, ¿sí? De una manera u otra, los que son visionarios son los que ya les han agregado más funcionalidades y los que son líderes son porque son mucho más potentes, ¿sí? Entonces, uno tiene ya que entrar a mirar cuál es el que se adopta
el que más se acoge a las necesidades que tiene la empresa. Pues obviamente, pues dependiendo también del cuadrante, depende del costo, ¿sí? Porque va a tener más funcionalidades. Y eso es importante tenerlo en cuenta, que uno compre lo que va a usar. Porque a veces uno se puede emocionar, pero no usa todo, ¿sí? Que siempre pasa. Sí. Bien, entonces como estamos hablando de BPMS, en este slide les voy a explicar a manera general cómo es y luego lo vamos a detallar, ¿sí? ¿Qué pasa? En un BPMS, ¿yo qué hago? Hay una persona que es el analista de negocio o el usuario de negocio, que es la persona que ejecuta el proceso, que lo puede modelar. ¿Qué es modelar? Que lo usa el estándar que tiene la herramienta, que ya tiene el modelador, y empieza a diagramar los procesos. Entonces, hay alguien que dice, vamos a diagramar el proceso de gerencia de proyectos o de gestión de proyectos, y lo modela. Ya después viene una etapa que se llama implementación y que también se puede hablar del tema de integración si el proceso lo requiere. Hay algunos procesos que no lo requieren, ¿sí? Entonces, en la implementación, ¿qué es? Cada uno de estos objetos que estamos viendo acá, yo le voy a dar vida propia y empiezo a configurar, ¿sí? Y luego, entonces, eso lo hago en la implementación. Si requiero hacer integración, pues entonces empiezo a configurar esas tareas que vimos de servicio, las tareas que vimos de script. Cuando ya está completamente configurado el proceso, pues ya la ejecutamos. Entonces, en la ejecución me van a empezar a llegar tareas. En un proceso, cuando lo hacemos en un BPMS, un proceso tiene muchas tareas. Entonces, va a completarnos, así como lo que ustedes diagraman. Tiene una tarea, si yo termino esa tarea llega otra y tiene un participante, y así sucesivamente hasta que se complete. Y luego, ¿qué hago? Como el proceso está guardando información, pues yo voy a poder hacer una supervisión, un monitoreo y gestión a través de los KPIs que habíamos visto al inicio. Entonces, ¿cuáles son las motivaciones para una empresa para que adopte un BPM? Primero, para mejorar un proceso, ¿sí? Realmente tiene una necesidad, de pronto el proceso es muy grande, la empresa creció mucho, ya no lo puede controlar, necesita estar pendiente de qué está sucediendo. Entonces, esa es una motivación. Otra motivación es el acoplamiento con otras metodologías. Hay muchas metodologías de mejora continua y yo puedo usar el BPM y le puedo incorporar otros, ¿sí? O puedo sacar información y también utilizarla para otros. Motivaciones, BPM para SOA y pues la transformación de negocio. Como hablábamos, el tema de BPM es una filosofía de empresa y si eso cambia, pues va a haber una transformación cultural dentro de la empresa. Bien, ¿y cuáles son los beneficios? Entonces dice uno, bueno, vamos a hacer una implementación de BPM o también vamos a hacer la implementación ya automatizando el proceso. ¿Cuáles son esos beneficios? Primero, mejoro la productividad, porque yo sé exactamente cómo estoy usando mis recursos, cómo está interactuando mi proceso con otros procesos. Voy a reducir errores. Si yo lo estoy automatizando, por lo general uno automatiza las tareas repetitivas y lo que deja son tareas de análisis para las personas, porque uno tiene que optimizar el tiempo y la capacidad que tienen las personas dentro de un proceso. La satisfacción del cliente, ¿sí? El cliente interno y el cliente externo, sobre todo el externo. Cuando yo automatizo un proceso, lo que uno busca, como hemos dicho, es agregar valor, ¿sí? Y que el cliente perciba todas esas mejoras y ese valor agregado. Mejora en tiempos de respuesta, ¿sí? Uno puede automatizar muchos procesos que puede disminuirse el tiempo, ¿sí? Entonces puede ser muy engorroso, por ejemplo, procesos que son de gestión documental, por decir algo, o que necesitan aprobaciones. Si yo lo puedo hacer directamente en un BPMS, pues se va a reducir mucho el tiempo. La flexibilidad con nuevas tecnologías, seguimiento y trazabilidad, esto es muy importante, porque me va a quedar toda la información y también la va a poder después usar para hacer inteligencia de negocios. Otro tema importante es que hay una interacción entre las personas de tecnologías y las personas usuarios de negocio, ¿sí? Va a haber control, vamos a tener control porque conocemos el proceso, vamos a poder integrarnos con otras aplicaciones existentes y el tema de manejo de excepciones. Entonces, por ejemplo, puede que en algunos aplicativos de pronto ERPs, de pronto son de pronto muy estándar, pero hay algunos procesos que pues no lo tienen esas aplicaciones, entonces un BPM lo puede hacer. En el tema de mejora de tiempos de respuesta, o sea, si por ejemplo una empresa hasta ahora está empezando todo el proceso de implantación, ¿cómo puede medir los tiempos en determinadas actividades si todavía no tengo claro realmente cuánto se está demorando la persona? Porque no tengo procesos establecidos en la organización. Ahí cómo se manejaría esa parte. Porque usted me dice mejoramiento de tiempos, pero frente a qué lo mejoro si no tengo procesos. Ese sería el caso cuando ya tengo datos, porque ya para uno poder hacer esa medición tiene que tener datos.
Entonces, si uno no tiene o es un proceso nuevo, es importante empezar a recolectar datos. Si uno tiene unas métricas y puede hacer de pronto también una medición o comparación con competencia, cómo se están desarrollando ciertos procesos. Y uno tiene un referente y se va ajustando en la medida que uno va haciendo el proceso. Se proyecta, ¿sí? Se proyecta. Se hace, Sí, cuando es nuevo. Luego se va midiendo. Y luego se va midiendo. Si realmente el tiempo es... Exactamente. Sí, porque cuando uno, por ejemplo, empieza, las empresas siempre buscan este tipo de soluciones cuando ya el problema ha estallado y ya tienen unas pérdidas de tiempo, en dinero, entonces ya lo tienen ahí catalogado. Entonces uno cuando lo implementa ya puede empezar a medir frente a esa venta. Entonces hay que reducir tanto y entonces uno empieza a evaluar cuánto puede hacer. Pero entonces cuando no se tiene, sí toca tener como referentes y ir ajustando. O con las personas que tienen también conocimiento del proceso. Empezar también a mirar que puede pensar, hacer, preguntar y sacar un tiempo estándar. Bien. Entonces uno pregunta, cuando uno tiene un BPMS, bueno, ¿y qué procesos yo debería automatizar? Porque a veces uno también se puede emocionar y dice, bueno, vamos a automatizar todo. Entonces, proyecto para todo. Y no, o sea, hay que definir exactamente para qué sirve mi BPMS y optimizar las cosas, porque hay cosas que no necesariamente tengo que automatizar, ¿sí? Entonces recuerda que hay 3 tipos de procesos, ¿cierto? Los estratégicos, misionales y de apoyo. Cuando yo hablo de los estratégicos, uno diría que pues casi no vale la pena, ¿sí? Porque son procesos que son muy esporádicos y pues no tienen tanta complejidad. Pero en caso de que la cultura lo requiera, se puede llegar a hacer, ¿sí? Digamos, todo se puede hacer, solo si se requiere. Otro. En el tema misional, esos son los que sí se deben automatizar, porque esos son los que agregan valor al cliente, ¿sí? Y están afectando directamente el negocio. Y si mi cliente está feliz, pues yo sigo mejorando mi proceso. ¿Cuáles? Los misionarios. Y pues obviamente tiene interacción con clientes y otros grupos de interés, ¿sí? Y los de apoyo, ya por acá eran los últimos que estaban en la parte de abajo de la sala que estábamos viendo, se debe hacer un análisis del proceso, o sea, o viendo en la empresa todos sus procesos y mirar cuál de esos de apoyo está afectando de manera crítica algún misionario. Si por ejemplo ese misionario se está viendo impactado fuertemente en tiempos, en costos, y yo lo puedo automatizar, se debe automatizar, ¿sí? Porque es que no lo podemos ver por áreas, o sea, de lo que está haciendo el proceso misional me está impactando. Sí, como usted decía, cartera puede estar afectando, la parte de contratación puede estar afectando la cartera. Entonces uno cuando va a hacer este tipo de automatizaciones, uno lo que hace es mirar si podemos automatizar todo el tiempo, pero la parte acá que es crítica, porque no todo se puede automatizar, ¿sí? Entonces se puede mirar ese tipo de cosas. Bien, y algo también muy importante a resaltar es que uno puede automatizar procesos de negocio en todas las empresas, de todos los sectores, ¿sí? Entonces puede ser la banca, la ingeniería, cualquier tipo de ingeniería, en tecnología de información, en salud, en gobierno, en el tema manufactura, entre otros, ¿sí? Porque como lo decíamos, todas las empresas, aunque no lo sepan, todas trabajan en procesos, ¿sí? Bien, entonces el ciclo de BPM, como lo habíamos visto, para recapitular y recordar y entender lo que vamos a ver a continuación, consta de 4 pasos. Primero, el diseño, que es cuando me siento a diagramar el proceso, cuando hago la implementación, cuando lo ejecuto y hago la mejora, ¿sí? Entonces empecemos a hablar por cada uno de esos pasos. Primero, el diseño. Cuando yo diseño un proceso, por ejemplo, si ya lo tengo datos, entonces yo digo, ¿cómo lo estoy haciendo hoy y cómo lo puedo hacer mejor? Si lo estoy haciendo la primera vez, pues entonces uno se analiza con las personas y empieza a definir un proceso, porque por algo siempre se comienza, ¿sí? Entonces uno empieza a diseñarlo, a usar el modelador y empieza a diagramar, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene uno en cuenta cuando va a modelar un proceso? Primero, defino las actividades principales. Uno a veces se emociona y entonces empieza a colocar las actividades, pero también es que esta vez me pasó esto y otra vez me pasó aquello, y entonces ese proceso se vuelve manejable. Entonces acá la buena práctica es colocar siempre las actividades principales, las que agregan valor al proceso. Ya esas excepciones hay que empezar a mirar, hay que colocar políticas, porque si están sucediendo es por algo que le está sucediendo al proceso, se puede mejorar, ¿sí? Porque si no vamos a replicar el problema en el sistema, ¿sí? A tener en cuenta cuáles son las etapas del proceso, como lo habíamos visto en pago.
está, no sé, en proceso de recepción, en proceso de recaudación, en proceso de pago, para que cuando uno vaya a mirar y hacer seguimiento del proceso, visualmente quede más fácil, ¿sí? De tener en cuenta las reglas de negocio. Hay reglas de negocio que aplican para toda la organización o pueden aplicar solamente para un proceso, ¿sí? ¿Qué son las etapas? Las etapas, por ejemplo, en un proyecto, vamos a hacer el proceso de gestión de proyectos. Entonces está la etapa de planeación, la etapa de ejecución, la etapa de verificación, la etapa de cierre. ¿Y eso no lo podría colocar como una actividad? ¿O la actividad es ya lo que va en cada una de esas etapas? Sí, pero depende, eso se coloca cuando los procesos son como muy extensos, porque para algunas empresas con alguna actividad ya queda fácil de entender. Pero entonces cuando tienen mucho control, cuando le agregan muchas cosas a los procesos, pues entonces uno tiene que dividir las tareas y empezar a diferenciarlas por etapas. El tema de los controles también se debe tener en cuenta. ¿Por qué? Porque los BPMS me permiten hacer controles entre tareas. Qué pena, ¿las etapas yo las podría catalogar a nivel de una organización como un área o como un departamento? ¿O no? No, esos son los ejecutores, que son los roles, que eran los que se ubicaban en la parte sí, le hacemos. Es que los ejecutores van en la parte, esta es horizontal, ¿cierto? Acá va el ejecutor 1 y el ejecutor 2, ¿cierto? Y acá van los procesos, los voy acá diagramando. Entonces, como el proceso puede ser tan grande, yo puedo proyectar este lienzo como yo necesite. Entonces yo coloco, esta es la fase 1, la fase 2 o la fase 3. Esas son las etapas. Esas son las etapas, pero que son necesarias para cumplir todo el proceso. Y las áreas serían R1 y R2. Exactamente. O los ejecutores, los roles. Los departamentos. Sí, aunque ahí es importante colocar, sí, dejar eso claro. Sí, porque si uno llega a colocar eso arriba, eso se vuelve inmanejable. Entonces los procesos se pueden ir por fases. Pero acá se pierde el concepto de áreas, ¿no? Porque al final es Sí, un exacto. rol el que lo está haciendo, como el de la diapositiva que estaba antes, que estaban las áreas funcionales, pero los procesos pasan derecho, Exactamente. entonces ya no hay área. Por eso uno habla de roles. Ya habla uno de roles. Que para mí el rol anteriormente, por ejemplo, cuando uno trabajaba Workflow, el rol es quien ejecuta. ¿Sí? Ujú. Que de hecho ese rol puede estar en diferentes actividades. Claro. Sí, claro. Del proceso. Entonces por eso era que hablaba del tema del área, porque me pongo a ver cuando estoy allá graficando cómo sería dividir el área de compras, del área de inventarios, del área de proveedores, del área, cuando estoy hablando de un proceso macro en una Sí, porque por organización. ejemplo en el tema de inventarios está el auxiliar de bodega, está el jefe de Exacto. bodega, pero esa actividad de pronto la va a hacer solo el jefe. Entonces ahí lo importante es saber quién exactamente es el que ejecuta la actividad. ¿Por qué? Porque en el tema de seguimiento voy a empezar a mirar quiénes son los ejecutores. ¿Dónde está Pero para el proceso? realmente en BPM se nos perderían las áreas. Sí. Ya no las podríamos dividir. O al menos Pues no es una buena práctica, Ah. porque se pierde todo el tema de enfoque por procesos. Entonces si uno le dice a la persona, ¿cómo está compuesta su empresa? Mi empresa está por un gerente y las áreas organizacionales, que en vez de decir, trabajamos por procesos. Yo estoy encargada de ese proceso, de facturación, el proceso de servicio, ¿sí? Que es otra concepción. Sí, ya entran los roles de manera transversal. Exactamente. Pues, Bien. Bueno, y todo eso es importante tener en cuenta porque cuando uno diagrama y está configurando el proceso, Qué pena, Sí. porque es que yo tengo Workflow en mi cabeza. sí, Pero ese rol no es el rol que inicia el proceso. es que el que se está ejecutando actividades que van en esa franja. Pero va a ejecutar todas las actividades que están ahí. O dentro de ese rol, o sea, por ejemplo, yo tengo ahí la actividad 1 y la actividad 2 como la estoy viendo. Esa actividad 1 la puede ejecutar otra persona diferente. Dentro de eso que encuentro rol, que es lo que quiero entender. Pero es que un rol no es una persona. Por ejemplo, el gerente tiene el rol, digamos, dueño del proceso de Exacto. direccionamiento estratégico. Pero de pronto en otro proceso lo que tiene es un rol de aprobador. Entonces usted para una compra después de $10,000 tiene que aprobar el gerente. Entonces ya no es el gerente sino que es el aprobador. La misma persona que tiene dos roles distintos. ¿Sí? No, y de todas maneras, es que hay unas funcionalidades del PMS que uno a veces dice, no, es que yo tengo, no sé,
tengo 10 aprobadores, entonces ¿cómo hago para diferenciarlos? Exacto. Hay unas funcionalidades internas del BPMS que me permiten por diferente área como poder hacer esta diferenciación y lo diagramo solamente una vez. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ese es un tipo de diferencias que hay entre el diagrama convencional que hacemos nosotros con los diagramas de BPMN, ¿sí? Más la funcionalidad del BPMS. ¿Sí? Ya son como un tema que por debajo ya el sistema dice, por su ubicación en la estructura de la organización, ya sé en qué rol puede ejecutar en ese proceso. ¿Sí? Bueno, para terminar esa diapositiva, hablábamos que es importante diagramar y tener en cuenta estos aspectos porque lo que diagramemos va a ser la base del conocimiento de la empresa. ¿Sí? Bien, el segundo paso es la configuración de objetos. Entonces, revisando en la red, acá hay algunos ejemplos de cómo se ve un formulario de un BPMS. ¿Sí? Uno lo puede hacer, digamos, muy sencillo, pero también pueden ser unos muy elaborados, que pueden parecer como una página web. ¿Sí? Pueden verse más bonitos. Entonces acá lo que se hace es empezar a colocar los términos, la información que uno requiere y se empieza a configurar por detrás, ¿sí? Como lo que estábamos viendo antes en la parte de implementación, asignar atributos. Entonces esto era lo que uno le empieza a dar vida al proceso. Estos procesos, como por ejemplo en estas actividades podemos configurar, entonces uno también puede configurar ahí los scripts, los servicios, las compuertas, los eventos, ¿sí? Y el otro es el tema de ejecución. ¿Cómo funciona esa ejecución? Ahí es cuando uno dice, me van a llegar tareas, y efectivamente le van a llegar tareas, ¿sí? Entonces al comienzo la gente lo piensa que este es un tema como de correos. Puede que sí, ¿sí? Lo que pasa es que uno no es como los correos que uno los lee y los deja ahí, y los archiva, no. Esto hay que gestionarlos. Si yo no ejecuto las tareas que me están llegando a mi bandeja de tareas, alguien se está viendo afectado, ¿sí? Entonces esta es la visualización que se ve de 3 BPMS que se encontró en la red y lo que yo puedo hacer acá es mirar, yo puedo tener tareas de varios procesos. Entonces, por ejemplo, en la tarea de tesorería me llegó la tarea aprobar, ¿sí? En la tarea de gestión de proyectos me llegó a hacer el cronograma, pero entonces es porque yo tengo muchos roles en varios procesos. Entonces yo tengo acá, muchos BPMS dan la opción de filtrar, yo puedo mirar por fecha y se van ordenando en orden de llegada. ¿Sí? Eso es importante tener en cuenta. Además, por ejemplo, este es un ejemplo de otro BPMS que muestra la trazabilidad. ¿Sí? Entonces, me va a llegar la tarea, entonces yo voy a mirar en qué momento me llega, cuándo la ejecuto y toda la trazabilidad que tiene. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo no se aplicaron las buenas prácticas de la diagramación. Esto de arriba hacia abajo. ¿Sí? Entonces, de todas maneras, para resumir el ejemplo, cuando uno está haciendo la trazabilidad, pues entonces uno empieza a mirar cómo va el flujo del proceso. Y entonces uno va a empezar a mirar y a revisar todo el análisis, y hacer todo el análisis, porque se demora todo. Necesitan van de color diferente a donde va ejecutado. Sí. Y a veces cuando los procesos quedan detenidos en alguna tarea toman otro color. O también se pueden configurar para que alerten, ¿sí? No, que también con eso toca tener mucho cuidado porque a veces las personas quieren alertar y se pierde el objetivo y ya no le tienen como... Sí, de hecho no es recomendable porque uno se la vuelve no es sensible a esos correos y los coloca como... Y ya se empieza más, ya es una notificación más, entonces la gente se aburre y no le da la importancia. Si llega algo importante, y ahí sí ya no lo mira. Y el tema de análisis y optimización. Entonces, por lo general los BPMS traen ya unos diagramas predefinidos para mirar los tiempos, cómo se está comportando el proceso. Pero también el cliente puede pedir a su proveedor hacer unos diagramas que considere necesarios para hacer el análisis, ¿sí? Entonces esto es lo que se ve, que es lo que veamos de los KPIs. Entonces acá, no sé si recuerdan, por ejemplo, estamos haciendo un diagrama que tiene 5 pasos. Entonces yo quiero colocar un control en la tarea 1, un control en la tarea 3 y otro en la tarea 5. Cada vez que pase por ese punto el proceso, él se me va a empezar a alertar acá. Entonces esto puede ser cada control. Tiene tantos procesos que están en esta fase, tantos procesos que están en esta fase o en este punto. Entonces yo puedo empezar a mirar, bueno, ¿por qué están detenidos? ¿Será la persona? ¿Si un problema en la red? ¿Qué pasó? ¿Sí? Entonces digamos que eso le ayuda a uno mucho a revisar cómo se está comportando el proceso. Y también el tema del BPMS le permite a la organización hacer cambios en caliente, ¿sí?
lo mismo que hablábamos, por la estrategia, el entorno, pues muchas cosas cambian. Y si yo que tengo que mejorar el proceso, pues lo tengo que mejorar. Entonces, por ejemplo, acá este proceso no tenía esta tarea, el que lo analizó dijo, pues toca colocar esta tarea y la colocó, ¿sí? Yo puedo hacer eso. ¿Y las tareas que ya se habían empezado? Las que se han empezado terminan con el anterior diagrama y los nuevos que se lanzan va guardando versionamiento. va guardando versionamiento. Entonces, cuando ya se ejecute, o sea, el que inicie nuevo con este cambio, ya se va por este flujo. Pero es automático ese Sí. cambio. No, Porque actualmente pues uno lo que hace es un copy al anterior, hace el proceso nuevo con la modificación. O sea, por eso le preguntaba, porque me dice que en caliente. sí, uno lo puede hacer. Porque uno lo coloca, ya cuando está aprobado, o sea, ya los que están lanzados Exacto. se van con eso y terminan de inicio a fin. Y los que se lancen nuevos ya se van con la mejora. ¿Y cómo lo hace para saber con cuál se va? No, los versionamientos. Él internamente hace todo el versionado. Yo lo que entiendo es que esos sistemas lo que hacen es que ese diagrama lo convierten en un código, una cosa que entiende el procesador, y eso lo guarda por allá con un nombre proceso 1. Y el proceso que están dando está asociado a ese proceso 1, que es lo que guarda siempre. Cuando uno hace el cambio, entonces sobreescribe acá en este modelo gráfico, pero en el modelo, digamos, ejecutable ya es un proceso 2. Entonces él, en tiempo real, lo que hace es que cuando uno va a lanzar el proceso, ya no lanza el viejito, sino que lanza el nuevo. Pero los otros tienen todavía guardada su versión anterior, que es con la que están ejecutando. Sí, esa era la partecita que me entra curiosidad porque digo, bueno, pero eso ya lo hará programación. Y como usted vi también hay las posibilidades que da el BPMS, entonces puede que algunos procesos ya no se usen, entonces digamos que salen de producción. Sí. Hay otros que terminan y ya no dejan de usarse, otros que siguen su versionamiento porque van mejorando. ¿Sí? Digamos que eso depende de como las funcionalidades que el BPMS, algunos lo pueden hacer diferente. ¿Sí? Vale, gracias. Entonces, recordando en la metodología qué pasos tiene: el diseño, la movilización, la ejecución, el monitoreo y la revisión, que sería el tema de la mejora. ¿Sí? Y hay algo muy importante que no se nos puede olvidar en este tipo de proyectos, que es analizar las brechas. ¿Sí? Mirar el estado, cómo estoy hoy y cómo debería estar después. ¿Sí? Porque si decimos vamos a automatizar, por ejemplo en el caso que queramos automatizar lo mismo que se está haciendo, pues no va a haber cambio, entonces las mediciones pues van a ser iguales. Entonces, si uno no analiza brechas, pues entonces va a seguir toda la vida sufriendo, cargando, pero si uno se toma un tiempo, si recordamos la primera diapositiva, si me tomo un tiempo, después no va a tener una mejora que solamente lo impulso y él ya sigue. Entonces la empresa como cultura debe decidir mejora continua o apagar incendios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es importante hacer en el tema del análisis de brechas? Uno mira el ASIS y el TUI del proceso. Entonces, en el ASIS uno mira qué estamos haciendo ahora y qué necesitamos hacer. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Ustedes se acuerdan cuando hablamos de la estrategia? Y no, mira, los objetivos, si todavía son los mismos o los criterios cambiaron. Nuestra propuesta de valor y los factores críticos de éxito. Y de esta manera sí responde a esa necesidad de la organización. Entonces, hay otros puntos también a tener en cuenta. Primero, necesitamos mirar cómo lo está haciendo la competencia. ¿Mi competencia lo está haciendo más rápido? ¿Será que yo también lo puedo hacer? Entonces uno hace como un estilo de benchmark, ¿sí? De competencia. Tengo que revisar mis objetivos empresariales, si están todavía vigentes, los cambiaron, continúan. Mirar referentes del sector o buenas prácticas, ¿sí? De pronto empresas más grandes cómo lo han hecho, preguntar, mirar por internet, ¿sí? Entonces uno va mirando ese tipo de cosas. Y también mirar las expectativas de las partes interesadas, mi cliente interno, mi cliente externo, si es un proceso que maneja proveedores u otras partes. Y mirar también nuestras capacidades, mirar que lo que podamos hacer lo podamos realmente hacer, tengamos los recursos y las capacidades. Entonces, en el ejercicio que ustedes hicieron,
¿Podría tener mejoras? ¿El de levantamiento de requerimientos? ¿Sí? ¿Quién quisiera compartirnos cuáles serían esas mejoras? ¿Cómo es así es ese proceso y cuál sería la mejora que propone? ¿Quién se anima? ¿Quiénes son las personas encargadas de levantar los requerimientos? El ingeniero encargado, un ingeniero funcional, un ingeniero técnico, un ingeniero funcional, ¿cierto? ¿Qué pasa también con ese proceso de requerimientos? ¿Tiene aprobaciones? ¿Cliente? ¿Con el gerente también? ¿Sí? ¿Cuántas personas le salieron a ustedes en ese proceso? ¿Cuántos roles? ¿Quiénes interactúan ahí? Cliente, líder de proyecto, el sponsor, Sí, los implementadores. sí, 4. Por acá adelante, ¿qué roles le salieron? Para mí, producto owner, la persona que está encargada ¿Del proyecto? no, del producto, Ah, de ok. garantizar el producto. El líder de producto. Para mí, desarrollo, Sí, como tal. El área de calidad, sí, también. que también ingresa. Y al final otra vez vuelve a intervenir el cliente, el ingeniero que levantó, porque tiene que ser también su calidad para poder entregar. ¿Y cuáles son esos problemas que ustedes ven así a simple vista que puede tener ese proceso de requerimientos? ¿Hay de pronto problemas políticas? ¿Muchas revisiones? ¿No se dejan claro de pronto a los clientes los alcances? ¿Podría ser? El entendimiento del requerimiento real del cliente y para qué lo necesita. Y cada una de las personas que participan Mm. puede entender el Ok. funcional de una manera diferente, Diferente. el que va a programar de pronto de otra manera, ¿sí? Y el que va a hacer la prueba de calidad de pronto de otra. Ese es un proceso que siempre hay que tener mucho cuidado, pero tiene mejoras, que pudimos darnos cuenta que se puede mejorar. ¿Qué mejor le harían ustedes a ese proceso? ¿Qué se les ocurre? Creo que tenía unas aprobaciones que tenía. ¿De pronto exceso de aprobaciones? Sí. Definir realmente los roles específicos que requieren eso. Uno puede haber de pronto oportunidades de mejora, de pronto es que me falta capacitar más a mi personal para tener un mismo lenguaje dentro de la organización. Exacto. ¿Sí? Entonces, puede mejorar ese proceso, pero también puede mirar otros impactos de otro proceso. Entonces, ese es un impacto, de pronto, una necesidad de capacitación para el proceso de gestión humana. ¿Sí? Entonces, así como ustedes se han dado cuenta, los procesos siempre pueden mejorar. Y cuando lo ponemos a funcionar después del tiempo, pues van a seguir necesitando mejoras. ¿Sí? Bien. ¿Y en su organización ustedes qué proceso automatizarían? Me gustaría que cada uno me dijera, mi organización podría hacer esto. Algo misional, alguno de apoyo. ¿Qué opinan ustedes? Es de que siempre le saca canas a uno, con el que uno siempre problemas de tiempos, donde el cliente siempre se está quejando. En la organización donde yo estoy, nosotros automatizamos los procesos de negocio que tienen mayores ventas. Entonces, los que son líderes del producto son los procesos que estamos automatizando. Y así llegando hasta el que mejoren. Puede Digamos ser que eso. estamos en ese ciclo, cuando ya se implementaron varios, se automatizaron varios procesos. Sí, puede ser también. ¿Ustedes qué automatizarían? Pues creo que nosotros estamos hasta ahora en el proceso de automatizar, pero ya tenemos procesos establecidos como que de hecho nos han ayudado a medir muchísimo, por ejemplo, lo que uno siempre le solicita al área de sistemas internos, ¿cierto? Que uno le dice que el computador, que no sé qué, pues cuando hay una empresa de más de 400 empleados, ellos dicen no me alcanza el personal que tengo para toda la demanda de la organización. Entonces ese proceso nosotros lo automatizamos y lo automatizamos fue con plantillas precisamente porque pues ahí realmente no hay nada transaccional, es solo por necesidad de las diferentes áreas. Sí, por ejemplo, cuando las empresas son muy grandes, se dan cuenta que en un área unas personas pueden hacer unas actividades de una manera diferente
Otras. Todo el tema de facturación, Sí. ¿cierto? Toda esa parte también se automatizó desde la cotización, pedido de un cliente y hasta cuando llegue ya el recaudo y pasa por todas las etapas. En la empresa de nosotros existe el deseo de automatizar, por ejemplo, el proceso de posventas. Si quiere automatizar también, o digamos que procesar de manera electrónica también las transacciones, las compras. Sí. Y también se ha llegado a plantear, y no se ha llegado, pues, no ha habido como una decisión, un consenso, el mismo tema de soporte técnico en sistemas. Y también se ha hablado de la gestión documental, que quiere eliminar mucho el papel. Todos los procesos, pero es que ha habido un problema de decisión y si existe el deseo de la motivación de automatizar todos esos procesos. Y esos procesos son porque tienen volumen. Exacto, por ejemplo nosotros también toda la entrega de acetas, papelería, Sí. de proyectos. O sea, si yo necesito unas por medio de una tarea que surge, le llega a una persona que es la que administra archivos y para ella llevar el control de a quién le está entregando para que no haya pérdida de ese tipo de Claro. cosas. Y poder hacer la trazabilidad, Exacto. mirar los costos. Toda esa parte. Eso es más que todo para evitar pérdida de documentos que son importantes. Todo el tema también que habla que el señor de gestión documental también. Nosotros todos lo tenemos ya. Pero vamos así, Sí. por etapas. Si nos damos cuenta son procesos críticos, ¿no? Entonces es muy coherente con lo que acabamos de ver en la presentación. Bien. Continuando, hablemos ahora sí, ya para terminar, del tema de SOA. ¿Sí? ¿Quién de ustedes sabe ese tema de SOA? Lo vamos a ver a nivel muy general, pero cómo es su interacción con el BPM. El SOA es la arquitectura orientada a servicios. ¿Sí? Entonces, esto le permite a las empresas, de una manera u otra, ser más flexible y ágil en sus operaciones. ¿Sí? Entonces, hablemos un poco de las diferencias que hay entre BPM y SOA. Como hablábamos, BPM está centrado en los procesos, ¿sí? Y lo que ayuda es a articular, le permite a las personas poder desarrollar los procesos de una manera más ágil. ¿A través de qué? De la metodología y el BPMS como el software que está soportando toda la metodología, ¿sí? Y el SOA lo que hace es centrarse en los servicios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que hace es organizar todo el tema de TI para obtener mayor agilidad, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de servicios, por ejemplo, cuando estamos hablando de esas tareas de servicio que requieren de pronto consumir servicios de otras aplicaciones, entonces se hace por medio de SOA. Entonces, ¿qué hace uno? Los servicios por lo general permanecen constantes y eso los expone a través del SOA. Y los procesos de negocio son los que van cambiando a través del tiempo y yo puedo utilizar los servicios, ¿sí? Entonces, si uno observa este diagrama de capas, uno se da cuenta que en la capa superior está toda la operación, que es la gente realizando las actividades. En la capa siguiente está todo el tema de la gestión de procesos de negocio, que lo puedo llegar a hacer con el BPM. Puedo también acá colocar el tema del NRP, ¿sí? Entonces, acá estas herramientas, las personas ejecutan sus actividades mediante estas herramientas. Y si yo, por ejemplo, tengo varios sistemas de información y necesito consumir servicios de otros sistemas, pues me apoyo de SOA, ¿sí? Que es el que me ayuda para que yo pueda ir a consumir a bases de datos de otros sistemas, información que requiero para mi proceso. Entonces, un ejemplo, el proceso de facturación, ¿sí? Entonces, el BPM lo que me hace va a ser, no sé, capturar alguna información, pero para desarrollar su proceso tiene que ir a consultar el ERP, en el módulo de facturación, alguna información, porque esa información en el ERP está muy discriminada, tiene unos niveles de seguridad, pero el proceso para otro tipo de personas con otro rol va a necesitar algunos datos en específico. Entonces hace uso de SOA, que expone los servicios, los consume, los lleva a mi proceso, en el proceso se ejecuta, los necesito para algo, los proceso y nuevamente los puedo volver a través de otros servicios. ¿Y hablo como de servicio web o Sí. más o menos de ese estilo de conexiones? Sí, de las conexiones que hay.
Entonces, esto es lo que me permite el BPMS, con ayuda de SOA, me ayuda a tener más agilidad y rendimiento del negocio, ¿sí? Digamos que las buenas prácticas siempre es hacer uso de este tema de SOA, porque a veces uno se da cuenta en implementaciones que directamente desde los sistemas de información pegan directamente a las bases de datos o directamente a los sistemas. Entonces, sí, esta es la plataforma ideal para poder hacer manejo de los servicios. ¿Sí? Y listo, esto era lo que yo les quería compartir con ustedes en el día de hoy. Es importante que nosotros siempre revisemos los procesos, ¿sí? Porque esos procesos los podemos mejorar siempre. Si nosotros no los mejoramos, va a venir alguien la competencia y si no estamos pilas a esos cambios del entorno, nuestro tiempo corre y de pronto podamos salir al mercado. Entonces, al hacer uso de la metodología BPM, si podemos usar también BPMS, sería mucho mejor. Yo les agradezco mucho. No sé si tengan de pronto preguntas. Muchas gracias. ¿Todos los BPMS tienen SOA? ¿Manejan SOA o SOA es otra? Pues digamos que los construyen para que se pueda copiar a SOA. Pero sí depende del implementador cómo va a hacer esa implementación. No, pero SOA es otra herramienta entonces, para SOA. Sí, SOA es otra herramienta. Sí, porque, por ejemplo, cuando estábamos hablando de las características que tenía la metodología BPM, era que me ayudaba a visualizar de pronto servicios que pudiera yo compartir con otros sistemas. Entonces, si ya la empresa tiene SOA, pues yo lo que hago es usar esa plataforma. Con el tema minería de procesos, muchas veces cuando uno está tratando de hacer los indicadores, uno no sabe realmente cómo medir el proceso, cómo se podría hacer en ese caso. No sé si hay alguna metodología para minería de procesos que podemos hacer para poder diagramar lo que está sucediendo en el proceso, porque digamos que ya lo tenemos automatizado, pero ahora tenemos que hacer el seguimiento. Pues uno lo que tiene que mirar es exactamente cuál es ese punto crítico del proceso, ¿sí? Y qué está impactando. O sea, exactamente en términos de eficiencia y de impacto. Pero es que sí depende de cada proceso. Hay herramientas específicas para eso. Ella en esa curva donde mostraba el tiempo, el último se llamaba IBPM. Entonces ahí lo que hacen es que toman todos esos datos que sacan en el proceso y los guardan en una base de datos, que es lo que se hace en la minería de datos. Y lo que se usa es metodología de minería de procesos, pero sobre datos ya almacenados. Ahorita recuerdo, creo que es Visagi el que tiene una herramienta de minería de procesos incluida. Puedo estar fallando, pero creo que es Visagi el que la tiene. Listo, gracias. Listo, entonces, muchísimas gracias por su asistencia. Bueno, les agradecemos a todos por su asistencia, Lady por la conferencia. Recuerden que esta conferencia va a estar próximamente en ciclo de conferencias en nuestra página virtual. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn y Flickr, donde estamos publicando últimamente temas de interés y documentos de interés. Muchas gracias a todos. Gracias.